Era como un personaje muy polémico, con opiniones muy basadas, como dicen ahora. Sí. Y Definición de base. lo que, mira, ¿sabes qué? Lo pregunté a un par de amigos. Empecemos el podcast y... Sí, yo creo que sí. Ya, Pablo, muchas gracias por volver. Parte 2. Muchas gracias, JP, por la invitación. Siempre un placer poder estar acá con ustedes, acompañarlo en todo este proceso, cómo ha sido, verlo, cómo partió todo, ahora cómo están. Para mí, esto es profesionalismo puro. Oye, de verdad, muchas gracias, Pablito. Ha sido casi un año de podcast. Claro, casi un año. ¿Cuándo lo grabamos? Como a principios de septiembre del año pasado. A principio. Sí, como la primera semana creo que fue. Para los que no conocen a Pablo, Pablo es músico. Pueden ver el primer podcast que hicimos. Lo vamos a dejar ahí. Pero nada, o sea, te quería invitar porque siento que han pasado muchas cosas a nosotros, a ti también. Y quiero que hablemos un poco de eso. No sé por dónde empezar. ¿Dónde nos quedamos? Claro. Bueno, me acuerdo que en aquel momento yo estaba tocando como guitarrista de sesión para el artista nacional Polima West Coast. Sí. Estaba con él. Era un proyecto que se prometía mucho. Me acuerdo en ese momento, prometido tocar en muchos festivales, tocar fuera de Chile incluso. Al final eso no se dio. Claro, el proyecto de tener banda para ese artista no se concretó. Una desorganización logística y también había muy poco ensayo por parte del artista con la banda. Entonces nunca se logró crear un fiato lo suficientemente fuerte como para decir, sí, se justifica que haya banda en el escenario. Claro. Por ende decidieron cortar la banda. ¿Tú eras el guitarrista? Era el guitarrista. Y también le hice la labor de hacerle la secuencia, todo el proyecto de secuencia, en conjunto con el ingeniero de mezcla de sala, André Cancinos. Le hicimos el proyecto de secuencia porque estaban haciendo la transición de pasar de solo DJ, porque antes muchos artistas urbanos tocan así. Ellos simplemente salen con el micrófono. Y algunos que son un poquito más avanzados tienen la pista instrumental de sus canciones. Hay unos que ni siquiera eso, que tocan sobre el máster, la canción como original, ponte tú, y cantan encima. Cantan encima de su propia voz. Sí. Sí, es como... Oye, ni en un karaoke pasa eso. O sea, último ahí, igual te ponen el instrumental y te ponen la letra para que cantes. Pero no, acá era únicamente DJ que le iba mezclando las canciones en vivo. Y que así como mezclar, porque la técnica del DJ es que pones una canción, termina el coro y introduces otra. Claro. Y ahí estás haciendo una mezcla. O sobrelapas dos canciones. Eso es una mezcla. Acá el DJ en verdad no está ni siquiera mezclando. Le está poniendo play a una canción, termina, la deja que corra, termina, carga la otra canción, play, y así. Esa es su labor. Bueno, y agregar Claro, los la bocinita. Claro, la bocina. Uno que otro efectillo, ¿no? Y chao, eso es todo. Esa es la labor del DJ como del mundo urbano. Entonces, algo más profesional es que ya tú cuentas con las secuencias. ¿Y qué irían siendo las secuencias? Es como la separación de tu canción por instrumentos. Por ejemplo, tienes un archivo en que únicamente están las baterías. Otro donde está el bajo, otro donde están, no sé, los sintetizadores y otro donde están los apoyos vocales. Entonces, todo eso tú estás separado. Y todo eso se lo envías al ingeniero de sonido que está en la sala, en el público, y al de monitores, el que te ve los audífonos, los in-ears. Entonces, así pueden hacer una mezcla mucho más profesional. Por ejemplo, si el ingeniero de sala siente que hay un problema con la batería porque, no sé, tiene demasiado bajo, hay que controlarla. Así él puede manipularla y hacer que el sonido suene más homogéneo, canción a canción también. Que es otro problema. Bajar sin bajar la guitarra o sin bajar la... Exactamente. Eso es un problema muy crucial en los conciertos de música muy envasada. Que estos artistas, por ejemplo, trabajan con muchos beatmakers distintos. Y cada beatmaker tiene una mezcla distinta, tiene una forma de componer distinta. Por ende, no suenan todas las canciones iguales. ¿Cachai? Varía mucho el cuánto bajo tiene esta canción, el qué bombo ocuparon. Entonces, para el ingeniero de sonido que está en la sala, hacer una mezcla que suene todo homogéneo, bien continuo para el público, cuesta. Entonces, por esa razón es que al ocupar secuencias es cuando tú das un salto sonoramente en cuanto a calidad de sonido. Y en esta ocasión para Polima West Coast me acuerdo que con André dijimos como
si va a haber banda y va a haber una bajista, va a haber un guitarrista, tenemos que separar esto por secuencias para así poder hacer el espacio correspondiente en términos de sonido. Y eso fue lo que hicimos. Los primeros shows siento que salió bastante bien. Fue una propuesta bastante contundente. ¿Dónde pudiste tocar? Porque tuviste la oportunidad de tocar sí, shows. Sí, toqué 3 veces con él. La primera vez fue en una fonda de la comuna de Polimar, donde creo que fue Renca, ¿o no? El tema es que me acuerdo que habían por lo menos ahí unos 15.000 personas. Otro evento que también fue el festival era como uno de cerveza que se hace en el espacio de eventos Múnich. El tema es que ahí, ese fue el evento más grande que he tocado en mi vida. Y ahí habían 25.000 personas. Y sabes que se produce algo bastante curioso. Te da más nervio cuando estás tocando en un bar y hay 10 personas. Sí, me imagino que sí. Porque puedes ver físicamente a estas 10 personas y mirarlas una por una. Y esa mirada es como mucho más crítica de lo que estás haciendo. Cualquier error que hagas se va a notar al tiro. En cambio, cuando ya hay tanta gente, son miles, ya se convierte en un mar de cabezas, ve un mar de color blanco, no sé lo que sé, pero hay una cosa que tú miras y dices, no sé cuánta gente. Los tomas como una pura masa nomás. Y simplemente haces tu labor, tocas y chao. Entonces esa parte es algo que nunca pensé que fuera tan así, pero efectivamente me sentía más nervioso cuando yo tenía que ser DJ en una discoteca donde habían solo 100 personas a tocar guitarra en un escenario ante 25.000 personas. Fue bien paradójico. Oye, ¿y ese proyecto no pudo continuar? Mencionaste un poco las razones. Me imagino de un gran proyecto o de como tener en tu cabeza varias proyecciones o varios sueños quizás, y se te cae ¿cómo lo procesaste y qué hiciste para seguir adelante como en esos meses? Ahí yo cometí un error de neófito, como músico neófito, porque una cosa es ser músico en tu casa, en tu dormitorio. Sí. Otra cosa es ya entrar al mundo profesional de la música, donde tienes que estar constantemente ensayando, aprendiendo repertorios. Y la equivocación en el escenario, si eres músico de sesión, es algo inexistente. O sea, te están pagando por interpretar algo de forma perfecta. Claro. ¿Cachai? Algo que yo no había aprendido ni adquirido tanto es que en este mundo, por muy musical y muy del trato de que te digan familia y cosas así, igual eres un elemento desechable. Nadie es imprescindible. Nadie. O sea, si por un momento dentro de su esquema no les pareces o no encajas, automáticamente eres desechado. Entonces, en este caso, como el esquema de tener banda no funcionó para ellos, sencillamente de un día para otro no hubo, sin previo aviso, no va, y hasta ahí llegó todo. Claro. Entonces eso igual me generó una especie de bajón emocional bastante fuerte. Yo no estaba preparado para eso, ya que tenía muy proyectado en mi cabeza de que efectivamente esa oportunidad de haber tocado con él era mi oportunidad, mi gran despegue musical, la gran oportunidad que yo quise toda mi vida y por la cual yo me quise comprometer en cuerpo y alma, que quería poner todo de mí para que así fuera, porque yo decía, estas son las oportunidades que se presentan una vez en la vida. Sí. Y no se repiten. En cambio, bueno, pasó lo que pasó y me vino un bajón emocional del cual me tomó varios meses recuperarme al 100, porque era como, decía, bueno, ¿para qué si después me van a soltar de nuevo como si nada? ¿Cachai? Entonces, lo que uno tiene que obviamente hacer es no, aunque suene como muy cliché, pero no dejarse caer, sino que volver a levantarse. Pero simplemente esta vez, al momento de enfrentarse nuevamente a otro cliente, otro músico, otro artista que te quiera contratar, tener en cuenta que eso es parte de, y uno tiene que tomar las precauciones debidas. Como por ejemplo no poner todos los huevos en una misma canasta. Esa parte es clave. Ya que eso fue lo que me pasó a mí. Puse todos mis huevos en una sola canasta. Yo tengo mi trabajo como productor musical y como ahora actualmente como creador de contenido. Y en ese momento corté todo. Dejé de lado mis redes, dejé de lado mi labor como ingeniero y productor musical. Solo continué paralelamente con los videos con Guitar Express, me acuerdo. Sí. Es lo único que continué.
Pero el resto lo corté todo para dedicarme en cuerpo y alma a este proyecto nuevo de mi vida. Y cuando ese proyecto desaparece, me sentí como, ¿y ahora qué? Claro. Entonces era por algo nuevo. Yo creo que eso es algo que le ha pasado a muchos músicos, pues, por no decir la totalidad. Y me tocó el porrazo y bueno, de ese porrazo aprendí. Y el tema está ahora en que si uno como músico quiere poder subsistir correctamente en este país, tienes que tener múltiples fuentes. Muchos músicos también acuden a lo que son las clases. Me acuerdo que también empecé a hacer clases de guitarra. Entonces hay mucha gente que aún quiere aprender a tocar guitarra, quiere perfeccionar su técnica. Y yo sentí que contaba con un talento lo suficiente como para poder entregar ese conocimiento. Claro. Así que dije, bueno, ¿por qué no? Se me dio una experiencia bastante grata, ¿no? Pensé que se me iba a hacer muy... No fácil. La fácil no es la palabra, porque es algo difícil. Algo que no cualquiera puede hacer. Poder enseñar correctamente y poder cómo transmitir un conocimiento. Sobre todo algo en que requiere tanta práctica. Porque no es como que yo te enseño a hacer, por ejemplo, un nudo. Te lo enseño una vez, lo aprendiste a hacer, lo hiciste bien y lo puedes volver a hacer al tiro. Y está todo bien. En cambio, la guitarra es algo que yo te puedo enseñar algo, pero eso no lo vas a dominar hasta 1, 2, 3 años más. Sí, sí. Te puedo dar como la guía por dónde es el camino, pero el resto depende de ti. O sea, ningún profesor de guitarra te va a hacer tocar como Jimi Hendrix en un mes. Eso no existe, eso no va a pasar. Son instrumentos que tienes que ponerle mucha constancia. Es la repetición, repetición, repetición. Mucha gente dice, no, este chico es súper dotado. Pero en verdad, si tú miras la cantidad de horas de práctica y ensayo que hay detrás, como, bueno, hace lógica. Claro. Obviamente que hay gente con talentos más desarrollados, cognitivos, de memoria, de discernimiento musical, que sencillamente hay gente que no tiene. Por ejemplo, algo que yo siento que sí nací es que yo puedo sentir cuando algo como que está desafinado. Como que me produce incomodidad cuando ciertas frecuencias no están en armonía. Porque eso sí existe, armonía de sonidos en la física. Sonidos que sí son concordantes y sonidos que no, sonidos pares y dispares. Entonces hay cuerpos y oídos que sí son susceptibles a captar eso y otros que no. Entonces por eso yo sentí que sí tenía una mayor afinidad a lo musical. En que yo decía, esto está un poquito desafinado, y hay gente que decía, no sé dónde está lo malo acá. Claro. No lo persiguen. Oye, y qué bueno que mencionáis las clases. Entonces empezaste a ofrecer tu servicio. ¿Podéis como realmente ir en detalle de esa experiencia como para, por ejemplo, alguien que ahora quizá no está escuchando y dice, pucha, yo quizá también quiero hacer clases? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Lo promocionaste por redes sociales? ¿Cómo fue esas primeras experiencias con un alumno tuyo? Claro. La verdad es que nunca promocioné, nunca subí ninguna historia de hola, estoy ofreciendo clases de guitarra, sino que sencillamente tenía muchas personas que eran aficionados de la guitarra que me dejaban DMs diciéndome, hola, ¿haces clases? Y yo le decía, no de momento. Pero tenía anotado todos esos nombres y decía, algún día quizás me va a dar por hacer clase y se va a hacer bueno tener todos esos nombres para contactarlos nuevamente y decirle, en algún momento no podía, ahora sí. ¿Te estás interesado? Y fue lo que hice. Y así fue como llegué a tener hasta 10 alumnos. Y se dio todo muy rápido, todos estaban muy interesados. Y muchos de ellos, lo que sí me llamó mucho la atención, no les interesaba tocar como el máximo guitarrista, como con mucha rapidez, todo perfecto, como un computador. No, les interesaba cómo tener un buen sonido. Entonces, en mí, si ven, igual me respetaban por la forma en que tocaba, la calidad con la que toco, les gustaba mucho mi sonido, que sienten que suena muy prolijo, muy profesional. Y eso es debido a que soy ingeniero en sonido. Entonces, sé cómo hacer todos los procesamientos que te haría un ingeniero. Claro. Entonces, esa parte es clave. Y las clases eran muy compartidas entre enseñarte cómo ocupar correctamente, no sé, un pedal de guitarra, de delay, de reverb, cosas así. Y también de clase de técnica, de cómo corregir ciertas cosas. Que al final muchos de ellos ya ven mucho YouTube, ven muchos otros guitarristas, profes, pero tienen vacíos. Claro. Y son esos vacíos que cuando uno está siempre autodidacta, se te van generando. Cuando hay un profe, al menos hay como un conducto, hay un esquema a seguir. Sí. Y que si lo sigues, vas a tener quizá no todo el conocimiento, pero va a tener una base de conocimiento sólida, con la cual te puedes defender.
Porque en mi caso, por ejemplo, yo siento que no me falta mucho conocimiento teórico todavía por aprender, sobre todo en el mundo del jazz. Pero siento que en lo que respecta a la música pop moderna, eso ya lo manejo muy sólidamente. Y eso es algo que sí puedo entregarlo y puedo decirte, mira, si tú quieres hacer esto es lo que necesitas para poder partir. Y con eso te entrego las armas que necesitas para poder defenderte. Y hay un problema ahí, un problema que es crucial, porque hay mucha gente que dice, ¿para qué voy a pagarle a un profe si al final está todo en YouTube? Y es que efectivamente está prácticamente todo en YouTube. Sí. ¿Cuál es el problema? Que está todo tan inundado de información que la gracia del profe es que él te ordena esa información. Te dice, toma, sigue este camino. ¿Cachai? Porque ese es el problema, está todo tan colapsado de... Hay 20.000 videos sobre cómo tocar tapping, cómo aprender la técnica de tapping, ponte tú, una técnica de guitarra. ¿Y cuál es el problema? Que tú vas a intentar hacerlo y tú miras al que está en la cámara, pero hay micro detalles de posicionamiento de los dedos en cuanto a cómo es la fuerza, cuál es el dedo que ejecuta la fuerza, que no te lo explica el del video. Hay muchas cosas que son pequeños detalles que son los que te hacen la diferencia para ejecutar bien la nota. Por ejemplo, un ejemplo de esa técnica, que muchos profesores de YouTube se la saltan, que es cuando uno hace tapping, muchos alumnos no ejercen la fuerza correcta en los dedos al golpetear el mástil de la guitarra. ¿Y qué pasa con eso? Que dicen, no escucho bien la nota. Proceden a subir la ganancia al amplificador de guitarra y cuando lo hacen, ahora todas las cuerdas quedan resonando con este golpeteo y suena sucio. Entonces, ¿por qué no suena bien? Si estoy haciendo... veo al profe de YouTube y veo que estoy haciendo exactamente lo mismo. Claro. Pero eso es lo que no te explica el profe de YouTube. Sí. Ahora, yo eso, por ejemplo, de golpetear, de que tenía que golpetear más fuerte con los dedos, lo vine a internalizar como al 5º, 6º año que yo venía tocando guitarra. O sea, fueron 6 años de error para recién darme cuenta, efectivamente era desarrollar más capacidad muscular en mis dedos para no caer en el error de, si le doy más ganancia, ahora suena más fuerte la guitarra, la distorsión. Que trae cosas así. Y yo decía, entonces, ¿cómo estos guitarristas que tocan sin distorsión, que tocan en la guitarra limpio, pero esa técnica igual la aplican bien y digitan bien y suena increíble? ¿Cómo lo hacen? Porque sencillamente se desarrolla fuerza en los dedos. Y eso es algo que no te explican la gran mayoría de los profesores de YouTube cuando te explican el tapping, la técnica de tapping. Por ese lado, sí, hay mucho contenido en YouTube, hay mucho profe, pero mucha información con vacíos. Y que esos profes también tienen muchos de esos profes de YouTube son profes que te enseñan la técnica, te enseñan como todo, pero con hartos vacíos. ¿Para qué? Y bueno, después de este video, no olvides suscribirte a mi canal y pagar en el Patreon el contenido completo. El clickbait. Sí. Te dan la aprobada para que después quizá el contenido donde ellos sí efectivamente explican todo con lujo de detalle, claro, pero ese lo tienes que pagar. Sí. Pero ya te tienen enganchado. Sí. Entonces hay mucho marketing ahí de por medio, pero está en el proceso. Y sí, eso estoy en el camino. Está en el camino, está creando contenido. Y también después de... Empezaste a hacer clases y también empezaste a ponerle como más energía a la creación de contenido. Sí. Este semestre, trabajé todo el semestre pasado para tener un sustento económico que me permita este semestre irme al todo o nada. Claro, el que hace 15 minutos dijo no poner todos los huevos en una canasta. Pero es, un arma de doble filo, no es que no se puede hacer. Son seasons, son temporadas en la vida de uno. Sí. Dije, afortunadamente tengo el privilegio de aún vivir con mis padres, que me pueden mantener en los gastos más básicos. Bacán. Alimentación, techo. Y todo lo que es personal, gastos personales de vida, los puedo costear yo con los ahorros que generé. Y me fui de lleno con la creación de contenido para redes sociales. Para por fin generar una imagen sólida en cuanto a lo musical, en cuanto a mí como comunicador. ¿Qué tan importante es eso ahora? Sí, como... Yo encuentro que en los músicos las redes sociales es el nuevo currículum vitae. O sea, cualquier artista o que quiera trabajar contigo, sea como te quiera contratar como músico, como beatmaker, como ingeniero, si bien que tienes una presencia en redes sociales fuerte, la base de confianza que eso le genera ya aumenta radicalmente. ¿Te ha pasado? Sí, hay mucha gente que solo por ver mis videos sienten que en verdad me conocen, como que, yo conozco, porque muestro mucho mi gusto musical a través de las redes, entonces conectan conmigo a través de eso. Yo tengo muchos amigos que son amigos míos gracias a la música. Entonces en este caso es como que te muestro todo mi lado musical y
gente conecta con eso. Dice, como que yo también pienso como él, o siento como lo que él siente con la música. Por ende, es eso, conectar. Y ahora di un giro en cuanto a qué tipo de contenido estaba subiendo, ya que yo por años, desde el año 2017 aproximadamente, mi contenido era exclusivamente subir un cover de alguna canción en guitarra, Sí, ¿verdad? y era tocar guitarra y yo no hablaba nada. Me quedaba pío. ¿Y qué pasó? Que ya sí, es como este cabrón efectivamente toca bien. No toca sin fallas, sin errores, porque obviamente en ese tiempo yo estaba obsesionado con... No, todo lo que yo suba tiene que salir perfecto. Y ahí es cuando por fin internalicé una gran frase que leí del creador de Patreon. No me acuerdo, es un compadre que es medio pelado. Sí, sí lo cacho. Jack Conte. Y el compadre decía en un reel: "Finished is better than perfect". Qué buena frase. Bueno, el producto terminado es mejor a que esté perfecto. Siempre va a ser mejor. Entonces empecé a dejar de ya calentarme la cabeza por, no, es que tiene que ser el cover perfecto, la interpretación perfecta. Hacerlo. Y de hecho yo encuentro que la gente hasta te valora más que subas un cover de una canción muy peluda un año y que el año siguiente lo subas de nuevo, pero que hay un progreso. Sí. La gente valora cuando ve que hay progreso. Cuando todo está perfecto, igual da hasta una sensación de que es falso. La gente no es perfecta, la gente igual erra. Yo me acuerdo, vi uno de mis guitarristas como referentes actuales, porque un guitarrista que ha revolucionado la industria del rock, que se llama Tim Henson, de la banda Polyphia. Este compadre tiene unos 30 años, 29 años, es relativamente joven para la camada de los héroes de la guitarra, que son todos puros viejos cincuentones, sesentones. Sí. Y este compadre tiene 29, una cosa así. Y el compadre es un genio. Toca de una forma que nunca antes se había visto. Y él lo vi en Twitch, una sesión de práctica. El compadre se streameó practicando. Y era increíble ver que se equivocaba igual que cualquier otro guitarrista mortal. Toda esa perfección que uno veía, que uno escucha en los álbumes, que uno veía en los videos que subían a YouTube de él, uno ahora lo veía en la sesión de práctica de Twitch y el compadre se equivocaba igual. Y volvía a intentarlo y usaba metrónomo y usaba otras cosas para poder practicar, pero era un guitarrista más. Solo que él tenía su producto musical muy bien pensado, del cual sabe ejecutarlo bien. Claro. Pero sigue siendo un ser humano que se equivoca. Entonces dije, me voy a dejar de obsesionar con eso de la perfección y voy a enfocarme en crear, en hacer. Y eso fue lo mejor que pude hacer. Entonces dije ya, hacía mis videos de covers de guitarra y lo empecé a hacer con mucha más regularidad. Pero aún así vi que no conectaban con la gente. Vi que porque yo veía otros Instagramers que subían un cover de, no sé, por ejemplo, el solo de Sweet Child O' Mine, de los Guns N' Roses. Ya. Y les salía increíble. Y yo a mí también, yo sentía en mi autopercepción que también me salía bien. Pero por algún motivo, él tenía 10.000 likes y yo tenía 100. Y me salía igual, y el enfoque era igual, la guitarra era igual, todo era igual. Pero él tenía 10.000, yo tenía 100. Y yo decía, ¿qué es lo que pasa acá? Y ahí empecé a seguir a varios de estos influencers guitarrísticos y empecé a investigar y ver su camino. De hecho, literalmente, porque había una página, Social Blade, que te indicaba también varios datos. Y también a muchos de ellos lo empecé a seguir, a hacerle un seguimiento por meses. Y me acuerdo de un guitarrista que es griego, que se llama Sidos-Riffs. Y cuando yo lo seguí, él tenía 12.000 seguidores. Y tenía muy buenos números, como 1.000 likes en cada video. Al mes tenía 30.000. Al siguiente mes tenía 50.000. El compadre no paraba de crecer. Ahora va como en 200 y tantos mil. Pero, ¿dónde está el punto? Yo decía, ¿cómo este compadre con el mismo tipo exacto de video que yo subo crece tanto y yo no? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Tendrá el famoso shadow ban de Instagram? Claro. Que también se habla mucho de eso, que el shadow ban. Sí. ¿Cachai? Es como muy mitológico. Sí. Hay mucha información, pero nunca hay nada completamente comprobado. Claro. ¿Será el shadow ban? No. ¿Y cómo me di cuenta? Cuando me meto sus comentarios. Y hay nuevas tecnologías de inteligencia artificial que te generan comentarios que realmente tú los ves y un texto completamente elaborado, atingente a lo que se ve en la publicación, y literalmente eran por lo menos 100 perfiles distintos. Y bots. Y eran puros bots. Pero obviamente ahora los bots están tan desarrollados que tú los ves
y son bots que tienen contenido hace 6 meses, 100 publicaciones, pero te metes a las publicaciones, publicación de perritos, de florcitas, de cosas abstractas, y con textos genéricos, y con comentarios también, pero genéricos, todo genérico. Me acuerdo, ¿y cómo me di cuenta? Había este compadre subió un cover de Another Brick in the Wall, la canción de Pink Floyd, del solo. Y veo un comentario y decía, esto estoy seguro que es ChatGPT, estoy seguro, doy mi vida que es ChatGPT. Y puse en ChatGPT, escribe un comentario para aplaudir o así como to praise a alguien en Instagram, y incluye muchos emojis. Me escribió casi exactamente el mismo comentario que aparecía en el post de Instagram. Qué brillo. Y así fue como comprobé que efectivamente hay muchos influencers de ciertas áreas que están ocupando bots para hacer que el algoritmo de Instagram se active y empiece a mostrar como en el feed tu contenido. Y sí, efectivamente el compadre igual tiene seguidores, eso no es mentira, pero es mitad bots, mitad gente real. ¿Cachai? ¿Y eso qué le ha significado? Que está endorsado por marcas de guitarra, marcas de cuerda, cosas así. Entonces dije, no, yo quiero hacer un cambio, yo no quiero eso. Y yo dije, cuando por fin me di cuenta que efectivamente ese contenido no funciona y que si quieres crecer así tienes que ocupar bots, ahí yo dije, no, esto está mal, hay que hacer otro tipo de contenido. Y yo dije, pero ¿qué puedo ofrecer? Si yo soy guitarrista y soy productor musical, y hay mucho de eso. Pero después dije, yo en cada fiesta que voy soy el compadre que está ahí conversando sobre datos rosas de la música. Soy una máquina para aprenderme datos rosas que a nadie le sirven, pero que igual son interesantes de escuchar. Sí, en verdad. No vas a hacer nada nuevo en tu vida gracias a ese dato rosa, pero sí vas a ser como... Entre haber visto un meme a ver un dato rosa que ahora sea algo nuevo sobre mi artista favorito, prefieren eso. Y así fue como dije, a ver, ¿quién es uno de mis guitarristas favoritos? Eddie Van Halen, de la banda Van Halen. Y dije, yo me acuerdo que este compadre efectivamente es el guitarrista más importante de los años 80. Y tengo muchos argumentos para poder decir que sí. Y empecé a investigar, hice una breve investigación bibliográfica y llegué a la conclusión de que sí, efectivamente es el guitarrista más aclamado de los años 80 y que más revolución generó. Claro, no, top. Y a finales de los 70 también empezó a revolucionar todo. De hecho, plenos años 70, la guitarra cumplía una labor rítmica. Habían ya grandes exponentes que hacían solos de guitarra, eso ya está instaurado, el solo de guitarra. Pero a nivel técnico, este compadre hizo popular una de las técnicas más famosas de la guitarra, que es el tapping. Él no lo inventó, pero sí fue el que lo hizo popular. Que es algo que pasa mucho. Mucha gente no se aplaude al que inventa, sino que al que hace popular algo. ¿Ya? Este fue el caso. Él no lo inventó, pero sí lo hizo popular. Y no solo eso, sino que lo que sí hizo, que fue inédito, fue que en plenos años 70, segundo track del álbum debut, incluye la canción Eruption, que es un solo de guitarra de 1 minuto y algo, que es locura total. Sí. El compadre solo contaba en entrevistas que él en las sesiones de estudio ya venía tocando ese solo como un bosquejo, hasta que el productor de ese disco le dijo, ¿sabes qué? Tócalo de nuevo. Quedó una toma increíble, fenomenal, y dijeron, esto va. Y es el segundo track, no es como que quedó al final como... Para el que quiere escuchar el disco completo, claro, claro. Al tiro, después de la primera canción, vamos de nuevo, vamos con el solo. Claro, y eso provocó un shock mundial de que nadie se esperaba algo así. Y tenía dos opciones. O creaba un sentimiento de incertidumbre en la gente, como, ¿qué está pasando? Esto no me gusta, me siento incómodo, necesito como una canción. O B, ¿qué clase de genio es este? Fue el caso B. Y así fue como se consagró como... De hecho, todos lo ponen al lado de Jimi Hendrix. Que Jimi Hendrix es el guitarrista más grande de toda la historia de la música, y al lado te ponen a Eddie Van Halen. A ese grado. Entonces dije, voy a empezar a hacer contenido en el cual voy a comunicar información y datos rosas sobre estos personajes célebres de la música. Toda esta información que tengo en mi cabeza y que es la que converso con mis colegas y mis amigos, digo, ¿por qué no comunicársela a la gente por Instagram? De esa misma forma que yo, literalmente, fiesta que voy, se me es inevitable no terminar hablando de música. Claro. Es lo que respiro. Sí. Entonces,
Así como hago tantos amigos en cualquier parte, como que se me es tan fácil hacerme amigo de alguien a través de la música, ¿por qué no hacerlo en las redes sociales? Comunicar eso. Y descubrí que también me gusta hacer como un relato. Contar todo bien hilado. Y así fue como empecé a hacer videos de datos rosas sobre músicos y fueron los que efectivamente conectaron con la gente. Qué bueno. Y de esa forma logré tener un crecimiento orgánico y en muy breve tiempo empezó a crecer la cuenta. Y también empezaron hasta a acercarse marcas de equipos de audio, de guitarra, para algún convenio, algún tipo de canje. Empecé también a, por ejemplo, hacer audiomúsica. Ellos necesitaban a alguien que hiciera contenido de redes sociales con guitarra, ya que no contaban con alguien así. O sea, tienen una parrilla de artistas endorsados, pero que son guitarristas. Claro. Porque una cosa es ser guitarrista, otra cosa es ser creador de contenido, otra cosa es ser comunicador. Son habilidades distintas. Y me siento afortunado de que creo que en mí convergen esas habilidades. Entonces, por esa razón dije, ¿por qué no? Y creo que se trata, y todo lo que estamos hablando es como de hacer las cosas distintos y de adaptarse. Yo creo que mencionaba la inteligencia artificial y también te quería preguntar tu opinión al respecto porque es un tema que toca a muchos artistas, ya sea del arte. Hay muchos rubros. Muchos rubros. En el arte hay muchos artistas que se sienten muy violentados porque esta inteligencia artificial entrena en base a obras que sí han hecho humanos y después las reinterpreta. Y sí, tú le puedes poner como, sácame esta pintura tipo Picasso, y lo va a hacer. ¿Cachai? Picasso no está vivo. Pero si estuviese vivo, ¿qué diría Picasso? Así como, weón, ¿qué onda? Como, ¿por qué lo dejan entrenar con esto? O no, no sé. Pero... ¿Dónde está el límite? Sí, ¿dónde está el límite? No hay nadie que ponga un límite. ¿Dónde está el límite? Se han hecho canciones muy virales de Drake, por ejemplo, que resultó que había sido hecho con inteligencia artificial. Que las vetaron, por si acaso. Sony emitió un veto total a eso. Claro. O sea, Entonces, tú como músico, ¿cuál es tu opinión, Pablo? Bueno, agotando lo último que dijiste sobre que se hizo famosa una canción de Drake que fue generada con inteligencia artificial, Sony procedió a vetar todo ese contenido, pero aquí es donde viene la contraparte por parte de Spotify. Spotify dijo, ya, perfecto, vamos a permitir que si la disquera o la compañía quiere vetarlo, se va a vetar. Pero Spotify no se va a oponer a la música generada por IA. Ese es un statement de Spotify diciendo, bienvenidos. Nosotros estamos con esta tecnología y llegó para quedarse. Ahora, si por términos de business de la disquera se quiere vetar, bueno, eso es cuento de ellos. Pero, o sea, eso ya decididamente yo creo que llegó para quedarse. La inteligencia artificial no se va a ir ni por si acaso. Es la nueva gran revolución. Yo creo que lo comparo hasta el punto de lo que generó el .com en su momento, en los años 90, que toda la gente decía, no, si es pasajero, si no va a explotar nunca. Pero sin embargo, el internet fue lo que revolucionó todo el mundo. Sí. Y ahora el mundo, tú le quitas el internet y el mundo se acaba. Todo se van a desesperar, nada puede funcionar sin internet, nada. Piensa cuántas cosas de lo que tú haces en tu día a día requieren internet. Es parte de tu vida. Y está tan normalizado que es como, ¿cómo no vas a tener internet? ¿Cómo no? Nadie que esté inserto en la civilización del siglo XXI puede decir, no, yo no necesito internet para nada, absolutamente nada. Nadie puede decir eso. A lo más la gente ya que está sobre los 80, 90 años, que efectivamente su vida toda la hacen en base a cosas sin internet. Claro, pero igual es como, no sé, por ejemplo, hay mucha gente, televisión, cable, Netflix. Claro, a menos que sigan usando el cable coaxial a la antigua, pero si ya tienen un decodificador, eso ya requiere internet. Ya necesariamente ya tienen todo, algo de su vida que funciona en base a internet. Así que yo creo que la inteligencia artificial va a ser esa siguiente gran revolución. Y en cuanto a eso, en la música, me acuerdo de una frase que leí que como que me generó un alivio. Que hasta que el cliente, y lo digo en la cámara, para todos mis colegas que están viendo esto y que les preocupa la inteligencia artificial, hasta que el cliente no sepa expresar correctamente qué es lo que quiere, estamos salvados. Yo creo que todos los que trabajamos entregando un servicio de carácter creativo,
sabemos la gran dificultad de trabajar con los clientes es que no saben expresar lo que quieren. Claro. Y es normal, está bien, porque por algo están acudiendo a nosotros, porque no saben lo que quieren. Sí. Entonces, nuestra misión como proveedores de servicios en un rubro creativo es orientarlos, claro, es acercarlos a concretar esa idea que tienen en la cabeza. Ponerle pie y cabeza a esa idea. Entonces, hasta que ellos no sepan qué es lo que quieren, dudo que ellos sepan ocupar la inteligencia a su favor para reemplazarnos. Ahora, ¿qué es lo que sí hay que tener en consideración? Puede que el cliente no sepa ocupar la inteligencia artificial y no sea capaz de reemplazarnos a través de la inteligencia artificial. Pero ¿quién sí puede? Nuestros propios colegas. Entonces, ahí es cuando tenemos que ser inteligentes, no ser boomers que le tienen miedo al cambio, claro, saber adaptarnos y ocupar estas inteligencias artificiales a nuestro favor. Integrarla en nuestro proceso de trabajo para poder acelerar tiempos de entrega, para procesos que antes tomaban 5 días, ahora lo hacen 1 día. Eso es algo clave. Vivimos ahora en la cultura de la inmediatez, en que todo tiene que ser rápido, efectivo. Entonces, si ahora sabemos que podemos entregarle exactamente el mismo producto que antes nos demorábamos 5 días en procesar, en editar, se lo podemos entregar en 1 día, ese cliente definitivamente te va a preferir a ti, al que lo hace más rápido, que entregó el mismo producto pero más rápido. Es algo que es obvio. Y si además le ofrece una tarifa más reducida, sold. Ahora, hay un punto en lo que sí, que esto sí que es importante. Hay inteligencias artificiales que ya llegaron a un punto en que reemplazan al personal humano. Y cuando eso ocurre, es cuando esa inteligencia, hay un ser o una persona que está reemplazando personas por inteligencia artificial. Y eso yo encuentro que eso ya es un límite ético que se está haciendo transgredido. Sí, sí. Porque esa persona que la está dejando sin trabajo, no le está dejando nada a cambio. Esa persona le queda otra que cambiarse de rubro y hacer otra cosa nueva. Es algo muy agresor. Y eso toma tiempo. Claro. Entonces está arruinándole la vida a mucha gente de muchos rubros. Sí, y eso es netamente para generar más recursos, para todo con el fin de maximizar. ¿Ya? Entonces, para que no nos pasen entre nosotros nuestros mismos colegas, que al final todos terminemos sonando igual, porque estamos todos ocupando la inteligencia artificial, hay que respetar ciertos sellos personales de cada uno y saber ocupar estas inteligencias artificiales como un complemento. Porque desde el momento en que se vuelven un suplemento, en que son capaces de suplir tu labor, estamos condenados. Ahí es cuando la cosa no está bien. Porque si la inteligencia artificial es capaz de hacer todo por ti y no tú usar a la inteligencia, ahí es cuando tú ya pierdes tu valor agregado. Ya no hay razón para decir voy con Pablo Produce porque él hace las cosas de esta forma. Esto es lo que él me entrega. Claro. Esto es Pablo Produce. El costo social es gigante. El costo social es gigante de desplazar a 100.000 personas, a 5 millones de personas, a 10 millones de personas de la fuerza laboral, quitarlas instantáneamente. Nunca antes hemos visto en la historia de la humanidad eso. Porque los cambios tecnológicos siempre han sido de a poco. Ahora me acordé de lo que quería decir. Esta parte es vital y es algo que hay que tener en cuenta. La inteligencia artificial no crea nada de la nada. Solo la mente humana es capaz de hacer eso. De algo totalmente abstracto, algo que no existe, somos capaces de generar ideas. La inteligencia artificial no es capaz de hacer eso. Todo lo que hace la inteligencia artificial es en base de, o sea, muy redundante, a raíz de una base de datos de conocimiento humano que ya existe, pesca elementos y te crea algo nuevo. Pero la inteligencia artificial no es capaz de crear algo absolutamente nuevo. Eso solo el ser humano lo hace hasta el momento. Entonces, por esa razón, es que yo digo que la inteligencia artificial no te puede reemplazar como ser humano. No puede, sobre todo en lo artístico. No hay nada más humano que el sentimiento humano, o sea, el sentir. Por eso es que digo, sí, puede ser muy beneficioso la inteligencia artificial para acelerar procesos creativos de postproducción, pero la inteligencia artificial nunca va a poder realmente reemplazar una creación hecha por un cerebro humano. Algo nuevo, o sea, ¿tú crees que una inteligencia artificial habría sido capaz de componer, no sé, una sinfonía de Beethoven? Sí. Tenga la capacidad de crear algo absolutamente nunca antes hecho.
Claro, antes sin de... precedentes, Sí, sí, sin ninguna influencia de ninguna parte. claro. Porque convengamos que estos genios musicales no tenían ninguna influencia de nadie. Ellos eran su propia influencia. A ellos se le ocurrían, a ellos les llegaban melodías de la nada. Sí. Ellos inventaron el cómo oscilar entre intervalo a intervalo musical. Eso la inteligencia no es capaz de hacerlo. Ujú. Entonces, y tampoco lo va a hacer. A menos que... Es que ese es el tema, que todo igual necesita un dato. Porque Sí. aunque tú digas, bueno, pero entonces que él haga algo de forma aleatoria. Pero aún así, Claro. para que haga algo aleatorio, necesitas una base de datos. Sí. Por lo menos en programación, si tú quieres hacer algo, pones como el código para hacer algo aleatorio, Hmm. necesitas una base de datos para escoger un valor. Hmm. Pero acá estamos hablando de algo que no está en ninguna base de datos, es algo que nace. Sí, sí. Siento que en el mundo, por ejemplo, de la programación, hay algo que se llaman redes neuronales. Y las redes neuronales intentan replicar cómo piensa el cerebro humano. ¿Cachai? Porque el cerebro humano, como tú lo decís, o sea, la gran diferencia ahora del ser humano con la inteligencia artificial o con la robótica, con lo que sea, es que la robótica tú la podéis desconectar. Claro. Como que necesita un electricidad, ¿cachai? El ser humano es orgánico, estamos hechos de carbono. Somos seres que han evolucionado a través de miles de años de evolución, o seres religiosos, pensáis otra cosa. Pero, por ejemplo, Pablo, y no sé si habéis escuchado, y por eso también este tema como que me pone un poco nervioso y ansioso, weón. Porque, por ejemplo, ChatGPT, para que te dé una respuesta, necesita una pregunta tuya. Necesita un input para que te genere el output. Claro. Por ejemplo, ahora están saliendo como los últimos ChatGPT, que son los agentes. Y los agentes son... es un sistema en el que tú le das una tarea, por ejemplo, muy abstracta y muy general. Como por ejemplo, no sé, tengo un podcast en Chile y quiero que sea muy exitoso. Tu tarea es ayudarme en eso, tú vas a ser mi agente, ya. Y dice, ok. Y empieza a generarse input solo. ¿Cachai? Entonces técnicamente no está conectado. Obviamente sí, está tu computador, si lo apagáis, Claro. se desconecta. Pero sigue trabajando solo en esa nube generándose inputs para ayudarte a cumplir su tarea. Y si no la cumple, cuando la cumple, la deja de hacer. Pero si no la cumple, sigue generándose inputs solo. Y tú le puedes dar feedback y todo. Eso, man, me parece muy brutal. Y tú dijiste que hasta el momento una de las grandes diferencias es que, claro, la inteligencia artificial no por sí sola puede hacer cosas, necesita la base de datos y esa base de datos es humana, pero hasta el momento, ¿cachai? Esa es la wea. Claro. No sabemos hasta cuándo va a pasar eso. Yo creo que al igual que ahora hay como, oye, esto es 100% GMO y esto es orgánico, en el futuro quizás como, oye, esta creación la hizo un humano y esta creación la hizo un robot. Yo creo que va a pasar que con cuanto como quién hizo qué, va a pasar a ser que el que lo hizo un humano va a ser más exclusivo, va a ser más caro. Sí, al igual que el orgánico es más caro. Como te dicen que la guitarra, porque es como el mundo de las guitarras que son caras son las que son handmade. ¿Por qué? Porque hubo un ser humano Sí. que estuvo ahí poniendo ojo, literalmente detalle por detalle, a decir, sabes que esto tiene esta calidad superior. En cambio, cuando es hecho por una máquina de ensamble gigante, con una máquina CNC que te hace todos los cortes perfectos, Sí. Muchas veces esas guitarras siguen siendo igual de buenas. Sí. Igual hay un compadre que tiene que hacer un control de calidad, pero vale menos que la que fue totalmente handmade. O sea, ahí hay una fiel prueba que, por ejemplo, la gente que decía, no, está la revolución industrial, 1700 y tanto. Sí. Yo creo que les pasó lo mismo que ahora. No, es que llegaron las máquinas, nos van a reemplazar. Hasta aquí llegó la labor obrera y todos los obreros opuestos a eso. Pero ahí es cuando simplemente, ¿qué pasó? En vez de haber 50 obreros para hacer una labor, había solo un obrero que era el que operaba la máquina. Sí. Y yo creo que esta es esa siguiente revolución, y en 100 años más, cuando los niños estén en el colegio o conectados a algún chip que les enseña algo, yo creo, van a decir,
La revolución de la inteligencia artificial, ¿verdad? Me acuerdo, el periodo que quedó mucha gente cesante y tuvo que cambiar de rubro. Qué brígido, porque... La historia es Sí, increíble, la creo historia que- es cíclica, la historia Sí. siempre se repite. Sí. Por eso es muy bueno. Hay mucha gente que dice, ¿de qué me sirve saber historia? Porque la historia siempre se repite, Mm. todo es cíclico. El problema es cuando la gente empieza a olvidar. Y cuando mientras más se olvida, más se repiten los mismos errores. Mm. Es increíble. Sí, y quizá cambiando de tema, quería preguntarte, Pablo, también por tus viajes que has tenido y de la forma en que se valora la música afuera que adentro acá en Chile nos encontramos en Latinoamérica. Siento que el tema del valor, y lo estamos hablando ahora con la inteligencia artificial, pero tú cómo has visto qué te entregaron esos viajes y cómo ves cómo se valora la música ahora, el trabajo, y qué te da esa perspectiva de haber viajado y haber visto otras realidades. La perspectiva que he generado, bueno, el país que más me gusta viajar es Estados Unidos, por un tema de que las ciudades grandes de Estados Unidos, eso sí, porque hay ciudades que son muy cerradas culturalmente, donde no se da el espacio para que converjan múltiples culturas. Claro. Pero, por ejemplo, he tenido el privilegio de poder ir a Nueva York en varias oportunidades y yo creo que es mi ciudad favorita. Me encanta que hay espacio para todos. ¿Qué haga? Es caro, sí, carísimo. Muy caro. Sí. Muy caro. Pero en lo que pude vivir en las veces que he ido para allá, me fijé que efectivamente es tanta la gente que hay y es tanto el respeto por todos los gustos, las creencias, que efectivamente todos pueden convivir. Es una selva, una jungla. Sí. Estuviste hace poco allá, me imagino que pudiste notarlo, que vas por la calle y ves Sí. todo. Sí. Todo, todas las etnias, todos los idiomas, todas las culturas, y todos conviven en armonía. Sí. Lo que me pasa a mí, relacionándolo a lo musical quizá, que me di cuenta mucho, porque también fui a un par de conciertos cuando estuve allá, Ah, bacán. era que no importa el género, va a haber mucho público si eres bueno. Mm. Si tienes un buen producto musical que ofrecer, que interpretar, vas a tener espacio. Que eso es lo que a veces se critica en este país, que los espacios grandes están reservados solo para el reggaetón, por ejemplo. Ahora. Sí. Ahora. Pero de cierta forma, si uno lo extrapola al mercado de allá, que mucha gente dice, no, me tengo que ir a Estados Unidos o a México para triunfar en la música. No es por un tema de que en Chile no te pesquen. Es que considerándolo en números macro, en Chile tenemos 17 millones de personas. Allá en Estados Unidos son casi 400, con todos los inmigrantes que también están. Y son como 350 millones oficiales. Pero Claro. también Estados Unidos es uno de los países con mayor masa de inmigrantes en todo el mundo. Entonces, yo creo que deben haber fácil unos 50 millones, 40 millones de inmigrantes. Entonces dije, obviamente si en un país de 17 millones de personas hay un solo género predominante y el que lo seguiría después sería la cumbia, y después de la cumbia el que quizás lo seguiría sería el hip hop y el rap, y después recién ahí quizás vendría el rock. Mm. Extrapola eso, pero con los números, con 400 millones de personas. Mm. Ahora, ese pequeño porcentaje que tenía el rock, que un ejemplo por decir, eran 2 millones de personas. Ahora esos 2 millones de personas en un país de 400 millones de personas serían 50, Sí. por decir de una forma. Entonces, claramente, ahora sí con 40 o 50 millones de personas puedes generar una industria. Mm. Todos los que quieran hacer rock pueden sostenerse, pueden vivir, van a tener público, pueden llenar un estadio. Mm. Pueden emerger nuevas bandas y hacer un recital en un venue, en una arena, y llenarla. Mm. Y no ser mundialmente conocidos, Claro. solo haciendo tours por su país. Entonces es un tema de la densidad demográfica que permite cosas que sencillamente no van a ocurrir en Chile. En Chile solo van a realmente sostenerse bien y vivir únicamente de ello el género que esté de turno. Mm. Algo lamentable, porque ahora, antes en su momento igual hubo un punto en los 90 y los 80 que igual Chile, había como de sí, todo. sí. Había de rock, de pop, Sí. había baladistas, románticos. En cambio ahora no, ahora es únicamente los que realmente son capaces de decir, yo vivo de esto, como proveo todo solo de este género, el reggaetón.
Es el único. Entonces, también hay mucho ahí quizá yo digo que es se me fue. Hay una frase que dicen como para justificar este boom del reggaetón, que es que la cultura del goteo. Y ese típico esquema de las copas que se llena una y que va cayendo a las otras. Claro. Y que al final todos ganan. Entonces, y de hecho he visto mismos colegas de rubros que hablan de eso, de no, si al final si le va bien al reggaetón, todos ganan. Pero lamentablemente en la práctica no ha sido así. Siguen llenándose los bolsillos los mismos managers, los mismos productores y los otros géneros olvidados. No crecen. Porque ese mismo usuario, esa misma persona que escucha determinado género y que paga 40 lucas por ir a ver un show, del otro género que también le gusta, que también es del mismo país, no, ahí no. Entonces no hay cultura de goteo, tampoco hay mucha convergencia entre artistas. No se ve mucho, por ejemplo, artistas de reggaetón colaborando con artistas de otros géneros. Son muy pocos los que lo hacen. Hay, pero no son tantos. O sea, no vas a ver a Marcianeque con La Ley. Nunca. Claro, Nunca, no vas a ver eso ni por si acaso. Pero sin embargo, tenés el caso de Rauw Alejandro sacando un remix con Miguel Bosé. Entonces, al no haber esa iniciativa por parte de estos que la están rompiendo ahora y que les gusta hablar de no, si nosotros crecemos todos. Todos dentro del género del reggaetón, ¿sí? Porque todo el resto de los géneros que existen en Chile no existen. Entonces, por eso se ocupa mucho de no, si al final, si nos echan para abajo nosotros, no crece nadie. Así como que se adjudican eso de que ellos son los superhéroes que están potenciando a toda la música chilena. Y es como, están potenciando solo el género urbano, ¿no? Claro, lo dicen porque están súper cómodos diciéndolo en una posición súper privilegiada. Yo igual siento que quizá no están los espacios, Pablo, porque esa banda de rock alternativo en Chile quizás sí tiene 100.000 seguidores, weón, en Instagram. Pero igual es costoso y si no está la cultura y los espacios para que esa banda pueda ir un sábado y anunciarle a esos 100.000 seguidores, cabros, voy a estar el sábado, la entrada cuesta 2 lucas o cuesta 5 lucas o cuesta 10 lucas, no va a pasar. Entonces, hay un tema de marketing publicitario musical ahí, que hay de por medio que muchos músicos indie sienten como una debacle interna en su ser, como, no, yo no me voy a vender a la industria. Pero al mismo tiempo quieren vivir de la industria. Sí. Entonces es súper incongruente. Y yo a todos los que le digo a ellos como, entiende que si quieres realmente vivir de esto, es un 80% marketing, un 20% tu música. Ahora, tú puedes tener ciertas leyes en cosas que no vas a transar en cuanto a lo musical. Pero si realmente quieres vivir de eso en este mundo actual, tienes que tener un marketing muy fuerte, una presencia en redes sociales muy fuerte. Antiguamente, cuando no habían redes sociales, uno decía, ¿cómo lo hacían entonces las bandas para promocionarse? Tocando todos los malditos días en todo el país. Sí. Me acuerdo de un documental que vi de Black Sabbath y contaban que los compadres, durante los primeros 3 años de la banda, no tenían plata ni para comer. Cuando lo que ganaban en un show era para comprarle zapatos nuevos a Ozzy Osbourne porque andaba tocando con zapatos llenos de hoyos. Esa era la realidad de esa banda, la banda que inventó el heavy metal en el mundo. Esa era la realidad de ellos al principio. ¿Y cómo se dan a conocer? Tocaban literalmente 5 veces a la semana, 6 veces a la semana, en muchos lugares donde no les pagaban, no había nada, no había backline, no había ingenieros, no había nada. Todo era tocando, del bar en bar. Hasta que después lograron dar con personas indicadas que lo llegaron a crecer. Entonces, así fue como fueron generando fanaticadas. Led Zeppelin hacía lo mismo. Led Zeppelin se dio girando por todo el mundo, yéndose en una furgoneta que se caía a pedazos, pero sí se fueron transportando por todo el país. Y así era como se hacían su propia publicidad, tocando la música. Y se paraban en cualquier parte. Hace poco había una banda tributo de Soda Stereo en la calle, en el Paseo Humada, se llaman tributo Jet Set. Y los compadres te ofrecían toda una propuesta de show y lo estaban tocando en pleno Paseo Humada y sonaban tan bien. Sonaban de verdad muy profesional. El vocalista tiene un timbre vocal muy similar a Gustavo Cerati. Y me impresionó que ellos entendieron
que la táctica, si quieres moverte y vivir de esto, es muéstrate. Sí. Ya que quizás puede que por recursos no puedan estar moviéndose por todo Chile, pero si pueden mostrarse en las calles donde transita la gente y se quedan pegados viéndolo, si pueden haciéndolo a través de generando contenido en redes sociales, háganlo. Sí. Están ahí, son gratis. Ustedes no tienen que pagar para poder subir un video a Instagram, no se paga. Y sin embargo, si haces bien tu producto, o sea, suena feo decirle producto, porque uno no lo quiere ver como esto es por plata, ¿no? Uno ama la música. Pero si quieres vivir de ello, se tiene que transformar en un producto. Que puedes amarlo igual, puedes tenerle mucho cariño, mucho cuidado. En que tú, con todo tu amor con el que hiciste ese arte, se lo entregas a alguien a cambio de algo. Claro. Entonces, por eso digo, las redes están ahí, hay que ocuparlas. Y aprender de marketing musical para cualquier artista indie es vital. Es fundamental. Porque obviamente cuando ya estás firmado con un sello, el sello te hace toda esa pega. Pero se quedan con el 90% de tus ganancias. Una por otra. Que es lo que le pasa a los mega artistas. ¿Tú cómo aprendiste Sobre de marketing? Tomé un par de cursos que pillé en Coursera. ¿Ya? Que eran de Berkeley. Un par de cursos y ahí aprendí como a escala general en qué consiste el mundo de los royalties, cómo se distribuyen, quiénes son los entes que participan en toda la distribución, cómo se separan estos royalties, cuánto también son los porcentajes aproximados que se queda cada uno. Por ejemplo, un ingeniero en sonido puede ganar royalties además del fee que cobra por realizar un servicio. Y ese porcentaje, por ejemplo, puede oscilar entre el 3 al 4%. No más que eso. No se sabe de un ingeniero que por haber sido el ingeniero mezcla haya cobrado el 40% de No se sabe. No existe. No lo va a ver nunca. Pero sí llegan a cobrar hasta un 3 o 4%. Hay beatmakers. También está el beatmaker. Que se puede cobrar, no sé, un 20%. Ese es como el productor. Sí, es como un productor el que hace la pista musical en el mundo urbano. Porque ahora si es una canción hecha por una banda, allá no hay beatmaker. Claro. Ahí hay alguien que tocó la batería, alguien que tocó la guitarra, alguien que tocó el bajo, alguien que tocó los teclados. Y eso lo fui aprendiendo viendo mucho video también de YouTube, de compadres que están insertos en la industria y que transparentan toda esta información. Y hacen coaching que, bueno, ellos te enseñan todo este contenido a nivel macro y ellos, porque obviamente tienen que ganar algo. ¿Cómo ganan entonces si te dan toda la información? Porque muchos coaches de marketing y te pescan a ti, te asesoran y literalmente te hacen toda la estrategia para que tú crezcas. Y tú les pagas y te hacen un plan en como ya. La meta de este mes es que llegues a 100K en un mes. Y obviamente ellos van explicando técnicas que ellos hacen. Las explican gratis en YouTube. Hay uno que se llama Adam Ivy, que es seco el compadre, genio. ¿Cómo? ¿Ese es de Instagram? Aparece en Instagram y en TikTok, en YouTube, en todas las plataformas. Hace muy bien la pega. Es medio canoso, como tener unos medio cuarentón. Compadre es un genio, la supo hacer. Entonces él te hace coachings personalizados y salen bien caros. Pero también te explica qué es lo que hace en sus videos que sube YouTube. Y es muy clever y todo lo que dice es muy concordante. También te explica cómo se van modificando semestre a semestre las redes sociales, que van cambiando mucho también. Por ejemplo, cuando Instagram por un periodo de tiempo volvió a darle auge a las fotos. Sí. Instagram inició como una red social de fotos. Sí. ¿Y cuál es la gracia? Que tú subías una foto y puedes elegir un filtro y se veía más novedoso. Se veían horribles. Yo las veo ahora y digo, es horrible. Se veían muy mal, güey. Pésimo. Pero era algo novedoso. Uno se acordaba que en Instagram en las primeras... Eran solo fotos. Sí. Y yo las veía y yo decía, hola, güey, qué buena calidad. Claro. Y ahora con perspectiva y con celulares que tienen un 144... Era como... Partió como un Fotolog. Sí. Pero mejor integrado para el celular. Sí. Y como más novedoso, más entretenido. Eso era Instagram al principio. Pero obviamente la necesidad de la modernización del contenido requirió que se insertaran videos. Bueno, ahora estamos donde estábamos con los Reels, que son, fue una copia al final de TikTok. Sí. Y... Lo potente de los Reels, y a cualquier persona, músico, artista que nos esté escuchando, es que los Reels tienen una configuración, la recomendación es algorítmica, no es a tus seguidores. Como que hay gente que tiene 10 seguidores y ese Reel sí puede tener 5 millones de reproducciones. Y eso es lo potente. Ahora bien, también pasa que está el artista que tiene 5 millones de seguidores y tira un Reel y no va a llegar a esos 5 millones de seguidores. Va a llegar a 5.000 o 10.000 si es que no es bueno. Entonces está pasando como una semidemocratización de contenido en el que si tú haces contenido bueno,
Instagram lo va a tirar. Ahora bien, ¿qué es bueno y qué no es bueno? Y por qué a veces uno tira contenido que uno piensa que es bueno, pero en realidad no llega a esos 5 millones de seguidores. Yo siento que igual el algoritmo es impredecible muchas veces. ¿Cachai? Yo siento que yo he sacado muchos reels en Conexión Creativa, bueno, Pera y Finanza y Elemental Podcast, que son los otros podcasts que hacemos. Y a veces yo realmente no puedo darle un entendimiento a ciertos reels, que hay un reel que tiene como 15 millones de reproducciones. Y digo... ¿Qué tiene? Ese reel no... ¿Cuál es el factor que hizo que llegara a ese nivel? Sí, o sea, empieza como Los Simpsons. ¿Tú sabías que Matt Groening al principio le iba mal en el colegio y todos lo echaban para abajo, pero en realidad era Matt Groening, ¿cachai? Y así parte el reel. Entonces, quizá a mucha gente de Chile le gustan Los Simpsons, pero más allá de eso, ok, 15 millones. Y hay otros reels que yo digo, bueno, esta va a reventar 20.000, 15.000. Entonces, yo creo que como creadores de contenido no tenemos que ser tan duros con nosotros mismos y decir, si es que hacemos un contenido bueno, tener el pensamiento y la filosofía de, ok, el algoritmo hizo un mal trabajo, porque ese algoritmo no es perfecto. Claro. Hizo un mal trabajo en no recomendar este contenido a las personas que los tuvo que haber recomendado. También está algo que me pasó en muchos videos de la época en que tocaba guitarra. O sea, perdón, es que mi contenido era principalmente subir videos de tocando guitarra. Era que tenía igual hartos comentarios. Y era siempre la misma cantidad de comentarios que tengo ahora, de hecho. Pero los views son más. Pero los views son mucho más. Y hay mucho más like también. Pero era entonces, ¿qué significaba? Que antes había un engagement de gente muy fiel al contenido, pero que sencillamente porque no cumplía como con el algoritmo de Instagram, no se mostraba más. Pero que sí genera engagement, sí genera que alguien conecte. Solo que ese algoritmo como que es bien indescifrable, así, como que nadie sabe realmente. ¿Pero ahora eres más constante, Pablo? Sí, mínimo 3 veces a la semana. Ya. Entonces, yo creo que también pasa eso. ¿Y por qué mucha gente dice, no, tenéis que subir todos los días? Yo creo que... Para mí eso se hace imposible. Un tema del el tiempo que toma hacer un contenido bien hecho, escribir un guión, editar, grabar. No se puede hacer eso todos los días. Es bien imposible. Yo creo que intenté, pero no fui capaz. Pero, y ahora tu mínimo viable son 3, pero de buena calidad, a la semana. Ya. Sí. Y específicamente martes, los jueves y los domingos. Ya. ¿Y por qué razón así? Y en otros días. Porque recomiendan siempre dejar por lo menos un día por medio. Si subes todos los días, la gente, ya por mucho que digan, no, es que así le gusta el algoritmo, una cosa es lo que le gusta al algoritmo, que es algo artificial, algo inerte. Sí. Otra cosa es lo que le gusta al ser humano. Y si yo veo que una persona que me gusta su contenido, pero por mucho que me guste, me bombardea todos los días, lo silenciáis. Lo silencio. Lo dejaré de seguir. O sea, igual lo puedo respetar, acá en su contenido, pero si veo que me estoy bombardeando todos los días con un nuevo contenido, como ya llega un punto y es como, oye, basta. Dame descanso, déjame ver los otros anteriores antes de que seguir viendo los otros. Sí. ¿Cachai? Entonces, por esa razón yo digo, tampoco es tan bueno eso de... Lo digo como, internalízalo como ser humano, como espectador. ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Qué es lo que no te gusta? Onda, salte de la cajita de que uno funciona en base al algoritmo. Entiende que ese algoritmo funciona en base a lo que nosotros hacemos. Sí. Porque, repito, la inteligencia artificial no crea nada nuevo. Solo se sirve de lo que nosotros hacemos. Por esa razón es que yo decía, no, esto... Dije martes, jueves y viernes para así dejar un día entre medio. ¿Y por qué no viernes y sábado? Porque sí está comprobado que la gente efectivamente pasa menos tiempo en el celular el día viernes. Sí, el sábado también. Domingo harto. Domingo ya es cuando la gente vuelve a pescar el celular y vuelve a pasar, porque mucha gente no sale el domingo. El día domingo es como ya saliste el viernes o sábado. El día domingo te quedas en casa, te preparáis para que empiece la semana y ahí vuelves a reenchufarte con el celular. Entonces, de hecho, por lejos, el mejor día que tengo éxito son los domingos. Mucha gente también. Hay gente que dice domingo o lunes. Unos de esos 2 días son los días que más éxito tienen. Sí, qué interesante. Yo también veo en mi analítica en Instagram, uno se puede meter. Y los domingos son los más altos. Ahora, no es como que sea un boost así gigante, pero son los más pero altos. Efectivamente hay más alcance.
¿Y son los más altos para ti? ¿Son los más altos para una página que vende cosas en Instagram? Se llama Market19. Pueden verla. Hicimos un podcast ahí con el... Y también hay un dato que muestra también los insights, que es sobre qué horario están más activos tus usuarios. Los usuarios que siguen tu perfil. Sí. Y hay algo curioso ahí. La gente me mostró que de 12 a 3 p.m. están más activos que en la noche. Que entre 9 y 10, por ejemplo. Entre 9 y 12. Y ahí es cuando se produce algo curioso. Que en ese horario, si bien están más activos, una cosa es qué tanto esté el usuario en la aplicación. Otra cosa es qué tanto está interaccionando, qué tanto está dando like, qué tanto está comentando. Entonces cuando me di cuenta que sí, efectivamente puede que la gente vea más Instagram o TikTok en ese horario de 12 a 3 p.m. Como horario de almuerzo, está así mientras come, haciendo swipe. Pero la gente se pone a comentar y a reenviar y toda la cuestión, tiende a hacerlo más en la tarde, cuando ya salen del trabajo. Porque, por ejemplo, ponerte a escribir un comentario o a literalmente a conversar por la aplicación, cosas así. Claro. Si estás en pleno horario laboral o en el colegio no lo haces. O en la universidad, no lo vas a hacer porque no puedes, porque estás cumpliendo con tu otra obligación. Pero una vez que ya saliste, ahí sí puedes. Por ende, yo siento que quizás sí, puede que estén menos en la aplicación en la tarde, pero hay más engagement. Sí. Y al final de eso se trata, de qué cuentas tienen engagement y cuáles no. Es cosa de ver como cuentas que tienen 100.000 seguidores y uno se mete al perfil, 10 likes. Sí. No hay engagement. Sí, pasa mucho. Y a las marcas al final, o las que quieren trabajar con uno por pagarte para promocionar algo, hacer un canje, eso es lo que necesitan, engagement orgánico. No me da lo mismo que tengáis 1 millón de seguidores si al final tu engagement es horrible. Claro, igual no muchas marcas lo saben y a veces se dejan guiar por influencers o gente que tiene muchos seguidores, pero en realidad no tiene engagement. Entonces pagan altos precios y después se dan cuenta, puta, no convertimos, pero quizá, no sé, con Pablo, que, no sé, te auspicia una marca de guitarra y lo ven 250 personas, weón. Pero de esas 250 personas, tu conversión no es de un 1%, sino que es de un 10%. ¿Cachai? 25 personas que están interesadas en comprar esa guitarra porque valoran mucho más tu opinión en cuanto a las guitarras que a una banda que tú no lo seguís por su expertise en guitarras, porque quizás es una banda muy... Pero a ti sí te siguen por eso y valoran tu opinión. De hecho, otra cosa que no miden tampoco las marcas y las empresas, las tiendas también, es que no es lo mismo que un creador de contenido de música que tiene 10.000 seguidores a, por ejemplo, otro creador de contenido de un área, por ejemplo, no sé, el maquillaje. El maquillaje es algo que convierte mucho. Prácticamente todas las mujeres se maquillan. Sí. Y ahora, hoy en día, no solo las mujeres, sino muchos hombres también. Ahora los hombres, cada vez está más compartido el tema del maquillaje. Entonces estamos hablando que la masa poblacional que está interesada en eso es gigante. 20.000 veces más grande que la que está interesada en instrumentos musicales. Sí. ¿Qué pasa con eso? Que obviamente esa persona, ese creador de contenido de maquillaje va a tener 100.000 seguidores, pero su rate de engagement va a ser, la conversión va a ser prácticamente la misma que el que tiene 10.000. Por un tema de nicho. Claro. Sin embargo, las empresas se fijan en eso y dicen, pero tiene 10.000 nomás. Pero en términos concretos, que al final, ¿para qué una empresa le paga a un influencer? Para que después la gente, ese influencer, con su llamado orgánico de yo respaldo este producto y respaldo este servicio, vaya, compre el producto. En eso se traduce, de eso se trata al final. Esa es la gracia. Esa es la gracia del endorsement que uno hace a la empresa con su producto o servicio. Que después vaya alguien que yo recomendé, recomendado por mí, para que haga compra de eso. De eso. Y pagan por tu reputación igual. Porque si tiene una buena reputación, Pablo va como a recomendar solo cosas que él ocupe. El sello de aprobación. Sello de aprobación. Y también el mundo de los endorsements o como de hacer canjes o publicidad es muy bacán, ¿cachai? Como vivir de eso, imagínate. Pero también puede ser peligroso porque la reputación la podéis perder con un mal reel o un mal producto y después la gente te va a reclamar a ti, así como, me salió mal la guitarra. Chucha, claro, sería raro igual que
que alguien solo diga que todo está bien, que todo es bueno, que todo es perfecto, es como sería raro igual, podría ruido. Claro, o transparentar o trabajar con solo las marcas que tú confías. Claro. Transparentar, cabros, las publicaciones de publicidad no son muchas, pero las que sí son solo marcas que yo ocupo o que yo realmente tengo el sello de approve, como tú decís. Exactamente, porque si no crees en esa marca y solo porque te pagaron, estás prácticamente cumpliendo con una pauta de lo que te están diciendo. Que es lo que le pasa a muchos influencers que son como más tirados al área de la comedia, que llegan marcas que son de cosas más universales, como por ejemplo una marca de pizza, una pizzería. Sí. Y te pagan por hacerle una campaña, pero que en verdad tú quizás ni siquiera comes pizza. Claro. Y, o sea, raro pillar a alguien que no coma pizza en todo caso, pero que te pagan por hacer algo que quizás en verdad ni siquiera haces y se nota. Sí. Y se nota cómo bajan también los números en los contenidos de esa gente que es son influencers por algo muy general, pero que llega a esta marca o llega, no sé, una marca de ropa. Lo mismo, bajan caleta porque la conversión de que al final como que se cacha que es porque hubo un pago de por medio. Sí, a mí en lo personal a mí no me gusta, se nota mucho y hay muchos rostros gigantes, tipo, no sé, el Julio César, ¿Sí? de la Junta. Sí. Bueno, ese weón es bacán y veo sus programas y me gusta su... Pero a veces lo veo en spots que digo, weón, ¿qué es esto? ¿Caché? Como, weón, obviamente es publicidad. Ahora bien, igual es un muy buen comunicador, Julio César. Claro. Como que... No, un genio. Es un genio comunicando. El espacio que creó en la Junta... Bueno, me contaron que la idea no fue de él, sino que una productora le ofreció el espacio para que él sea el comunicador. Sí. Y fue un genio. O sea, cómo después logró armar toda esta nueva comunidad, este espacio para los cantantes del género urbano. Fue algo que, según yo, de hecho, tiene hasta más sintonía que la misma tele. Sí. ¿Estoy pensado en hacer un espacio así, Pablo? Siento que me falta aún como para yo tener la potestad de invitar a un músico muy relevante. Porque convengamos que los músicos que él invitaba no eran tan emergentes. En su mayoría todos ya tenían una breve trayectoria y con uno que otro éxito. Como que él no invitaba a nadie que sea completamente desconocido, que esté completamente emergente. Sí, es verdad. Entonces, para que esa persona que igual ya tiene su recorrido acepte venir, hay que tener una cierta reputación también. Sí. Así que yo dije, sí, me gustaría hacerlo. Sería genial, me encantaría entrevistar gente, poder divulgar más información. Y me gustaría mucho, ¿sabes qué? Invitar a esos artistas, pero no es necesariamente preguntarles por su música, sino que se muestren como personas, qué es lo que les gusta ahí. Oye, en la infancia, ¿qué te gustaba jugar? ¿O cuál es tu comida favorita? Cosas más propias de ellos, como para que la gente conozca también que detrás de toda esta fachada de yo soy Pablo Produce, productor musical e ingeniero y guitarrista, hay un cabro gamer que soy, por ejemplo, fan acérrimo del Zelda, de jugar los Call of Duty, soy fan acérrimo de las películas de ¿cómo se llama esto? También soy como loco para los dramas, me encantan, soy súper sensible, güey. Pero todo eso es lo que es personal, es como que me lo guardo para mí y nada más que para mí. Y hay gente que le gustaría conectar contigo y saber que detrás de toda esa fachada hay otro ser humano igual que tú. Entonces me gustaría hacer eso con muchos artistas y pudiera mostrar ese lado. O decirle, oye, tú en las vacaciones ibas a algún lado, no sé, ¿cómo era? ¿Qué te gustaba hacer? Debería empezar, weón. Siento que eres un buen comunicador y también una persona que conversa muy bien y que sabe llevar conversaciones y la sabe hilar y la sabe llevar, weón. ¿Y se nota hablaba música todavía? Oye, ¿sabes qué? Metallica. Pero siento que debería hacerlo y ahora el costo de producción es bajísimo comparado a... Entonces, ahora quizás estás como creciendo tú, como tú lo dijiste al principio, como, pucha, quizá primero necesitas una reputación tú y la estáis construyendo, estáis generando eso. 10.000 seguidores hace poco, felicitaciones. Pero no deberíais como dejar tanto tiempo pasar eso, man. Siento que sería un buen proyecto. A final de año quizás se vienen cositas. Se vienen cositas, fueguito. Oye, Pablo, y un poco para cerrar el podcast,
¿Cuáles son tus proyectos? ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Qué cosas estás haciendo ahora? Bueno, ahora mi intención es poder hacer crecer mis cuentas de redes sociales. Pero mi finalidad, mi fin último, es poder después hacer el contenido un contenido más de carácter educacional. Siento que tengo mucho conocimiento que poder entregar y que se puede mejorar al mismo rubro de producción y de ingenieros. Pero para eso primero necesito una masa de gente a la cual poder llegar. Porque si me pongo a hacer contenido de 5 errores que cometen todos los guitarristas al grabar, si lo hago ahora, ese contenido por algún motivo al algoritmo de Instagram no le va a gustar y no lo va a mostrar y se va a perder. Pero en cambio, ¿qué pasa si ya esa cuenta tiene 100.000 seguidores? Por lo menos le va a llegar a unos 1.000 guitarristas. Sí. Entonces con eso me aseguro de que ese contenido ahí va a llegar un punto en que, un ejemplo hipotético, muy hipotético, ponte tú que mi cuenta tiene 100.000 seguidores. Ahí me va a dar lo mismo si una publicación tuvo 10.000 likes, 20.000 likes o si tuvo 500 likes. El contenido que voy a hacer ahí es porque quiero hacerlo. Claro. No va a ser en función del número. Ahora estoy haciéndolo más en función del número porque mi intención es que crezca. Para poder generar esta masa de gente que esté interesada en la música, ojalá en el rock y en las guitarras, para después cuando yo ya tenga el espacio y haya creado mi espacio en esta red, yo pueda hacer uso de ella de forma positiva. Entonces yo creo que ese es mi objetivo en este momento. Entonces todo el contenido, que un contenido más, es súper light. Al final los datos rosas son como una especie de cagüín. Es cagüinear sobre música, pero que no le está haciendo daño a nadie, no estás pelando a nadie, no está emitiendo ningún daño. Entonces es algo bien blanco, puro, en que no entregas algo ameno a alguien. Y hay harta gente que me decía algo muy clave y de por qué este contenido es bueno. Porque yo en 90 segundos, que es lo que por lo general me tomo, los 90 segundos sagrados del reel, los tomo completos. Bacán. Me dicen, habla sobre temas que si bien en YouTube está lleno de esto, hay muchos youtubers que ya hizo videos sobre eso, de X tema que yo haya elegido, pero duran 20 minutos, 30 minutos y muchas veces uno no tiene ese tiempo para poder ver algo sobre un tema interesante. En cambio 90 segundos quizás sí, eso te lo pueda dar. Y me contaste casi todos los datos fundamentales sobre una historia, bien redactados, y me bancan que cachan que es un guión. No es que yo me inspiré y hablé de forma poética por los siguientes 90 segundos. Así que te contaré esta historia y mantente muy conectado hasta esta historia. No es que yo hable así. No, es un guión. Escribo un guión y con una aplicación de teleprompter lo pongo detrás de la cámara y voy leyendo. Pero un guión que redacté yo, obviamente. Y, no lo hizo ChatGPT. Claro, no lo hizo ChatGPT. Pero no te voy a mentir, lo intenté. Pero ¿sabes qué me pasó? Que ChatGPT todos los datos los tiraba erróneos. O sea, sí, se leía bonito, pero datos erróneos, incluía gente que no pertenecía a lo que yo estaba hablando. Entonces era como, chao, mejor lo escribo yo. Y eso también lo hace más bonito, uno le agarra más cariño al proceso. Entonces yo decía, mejor le doy con este contenido por ahora porque además me entretiene harto hablar sobre los mismos temas que hablaba con mis amigos, solo que ahora los cuento en redes sociales. Es entretenido. Sí, sí. Y que además haya gente que te dé bola. Porque a veces también me pasa, no sé, descubrí una noticia sobre X artista que me encanta y que hizo un nuevo lanzamiento, pero es polémico. Y quiero cagüinearlo con alguien. Y voy a un evento social y no tengo con quién. Pero lo subo a Instagram y ahí, ahora sí mucha gente como pescando, dándote bola. Es entretenido. Y interaccionas con ellos y esa interacción orgánica es entretenida. Para mí por lo menos es muy llenadora. Ejemplo, me acuerdo cuando yo era adolescente me encantaba Luis Miguel. Me encanta la música de Luis Miguel. De hecho lo voy a ir a ver ahora. También voy a ir a la masterclass que va a impartir el guitarrista, que además es el director musical de Luis Miguel en esta gira, que es Kiko Cibrián. Y voy a ir a verlo. Y me acuerdo cuando yo era adolescente, era como tabú que a un hombre, le gustara Luis Miguel o fuera fan de Luis Miguel. Claro, a mí me llegaba como desde mi mamá muy fan de Luis Miguel. Claro. Pero yo nunca me imaginé, oye, a mí también me puede gustar Luis Miguel. Y ahora lo he escuchado de grande y digo, me sé todas las letras, güey. Sí. Y cachai caleta de canciones, ¿sí? Entonces, por eso yo decía, como que antes no era como muy no era muy símbolo de ser cool si te gustaba Luis Miguel, no. o si te gustaban los baladistas, no era muy cool. Pero a mí siempre me gustó esa música. Y ahora ver que hay tanta gente que piensa igual que yo, era como, qué bacán, po.
¿Cachai? Era como símbolo de que... Va a sonar muy despectivo, pero antes como que si te gustaba ese tipo de música era como, qué pussy. Era como, no, ¿cómo no te gusta el rock? O la música trending del momento. Por eso es que dije, estoy conectando con... Esa es la gracia al final de la red social, conectar. Sí, de eso se trata. Conectar con las personas que quizá piensan un poco igual a ti. Exactamente, y gracias a este algoritmo que a veces uno puede amarlo o odiarlo, es que ese contenido llega a esas personas y te conocen y te das cuenta que somos muchos los que estamos en la misma. Oye, Pablo, y también lo último, te quería preguntar si es que alguien quiere incursionar y tener una clase tuya, ¿estás aceptando gente? De momento no. De momento no, como estoy ahora con la creación constante, o me enfoco en hacer algo bien o hacer ambas, pero no. Porque si acepto uno, es muy probable que tenga que aceptar por lo menos unos varios más. Sí. Y si bien es un ingreso que sirve mucho, pero prefiero en este momento dedicarme full a la creación de contenido hasta ya tener una plataforma consolidada. Donde si subo una vez a la semana no sea tan terrible. Oye, al igual que Billie Eilish, pasó un año, aquí está Pablo. Y ojalá se repita el próximo año. Y el próximo año ojalá tenerte también y ver qué tan avanzado está ahí en esas metas, en esos sueños. Te deseo lo mejor, Pablo, de verdad. Claro, quizás tengo un podcast y ahí te invito yo. Sí, no, bacán. O sea, sería genial. El crossover. Te pasaste, Pablo. Y recuerden que nos pueden escuchar siempre en Conexión Creativa en Spotify, YouTube, Instagram, TikTok y ahora Threads. Muchas gracias por su sintonía. Soy Pablo Produce y esto ha sido Conexión Creativa. Bueno.